Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta semana de anatomía, generalidades y técnicas de estudio. Ha sido organizada por Bisturimed, MediQuest, G.Med99, Medic Books Call, Net of the Class, Robbins Med, Dr. Picanotes, Meditips, Neutrófilos, Quitomed. Les presento a nuestro primer ponente, el Dr. Acisclo Boadas, especialista en anatomía patológica, graduado de la Universidad de Oriente de Barcelona, quien nos ayudará con la definición e historia de la anatomía. Doctor, bienvenido. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar el día de hoy acompañándolos, hablando de uno de los ejes de la medicina desde tiempos trascendentales. Entonces, bueno, tú me dices si ya empezamos de una vez. Sí, mi doc, ya empecemos. Ok. Un momento. Ok. Evidentemente, hablar de anatomía humana es prácticamente relacionarlo con las ciencias de la salud, ya que para realizar cualquier actividad, cualquier procedimiento, desarrollar cualquier carrera que esté relacionada con la salud, es necesario conocer cómo está estructurado y compuesto el cuerpo humano. Muchas veces o la mayoría de las veces, cuando nosotros estamos empezando una carrera en el área de la salud y nos enfrentamos al concepto de anatomía, sentimos temor, sentimos un miedo por lo extensa que suele ser esta materia. Claro está, muchas veces cuando nosotros empezamos a estudiar la carrera y hablamos de anatomía, pensamos que nuestra vida va a ser como la anatomía de Grace, y cuando estemos estudiando anatomía quizás será como nos muestra la televisión, que es la anatomía de Grace, pero en realidad la anatomía de Grace a la que nos vamos a enfrentar va a ser a esta, este ha sido uno de los libros trascendentales para el estudio de la anatomía durante muchísimos décadas, incluso prácticamente el siglo XX y parte del siglo XXI. Este ha sido uno de los libros básicos para poder entender la anatomía. Este es un cuadro también que muchos conocemos, precisamente en el momento, los que ya hemos estudiado la carrera y hemos estudiado la anatomía, el cuadro de la lección de anatomía del Dr. Willem van der Meer de 1617, en el cual nos muestra cómo era una clase de anatomía para los futuros médicos en ese entonces. ¿Se está viendo la diapositiva, André? No, doc, compártale para yo poder compartirles, por favor. Pero sí estoy compartiendo. Ya va. Vamos a tratar de compartir de nuevo. Ok, ¿se ve? André. Ya, doc, ahora sí. Bueno, yo les comentaba sobre esto, que cuando nosotros comenzamos a hablar de
o entendíamos la anatomía, escuchábamos anatomía de Gray's o empezábamos a estudiar anatomía, pensábamos en esto, ¿sí? Pero que en realidad es esto, es lo que les había dicho, que la anatomía de Gray's en realidad para el estudiante de medicina es esto, es este libro, un libro, fíjense que por ejemplo aquí aparece que tiene 827 ilustraciones en ese formato que vemos allí, y es una de las herramientas básicas para estudiar anatomía. Les estaba mostrando este cuadro, que es el cuadro de lección de anatomía del Dr. Willem van der Meer, en el cual nos muestra cómo se estudiaba la anatomía, cómo se estudiaba la medicina y cómo se estudió durante siglos, realizando las autopsias y las disecciones cadavéricas directamente. Ahí está el docente realizando la disección, mientras los estudiantes estaban alrededor de él, viendo cómo se realizaban los procedimientos. Quizás en algún momento alguno de estos estudiantes llegaría también a ser algún buen anatomista y profesor de la cátedra. Ahora, en sí, ¿qué es la anatomía? La anatomía, y vamos a centrarnos nosotros como hablantes del español en los conceptos. Siempre me gusta mostrar los conceptos que nos da la Real Academia Española y la Asociación de Academia de la Lengua Española, ya que es precisamente el idioma que nosotros hablamos. Anatomía viene del latín tardío anatomía y a su vez de disección. Es decir, anatomía tiene que ver con disecar, con ese procedimiento que acabamos de ver en el cuadro del doctor van der Meer. También tenemos definiciones como que es la ciencia que estudia la estructura y la forma de los seres vivos y las relaciones entre las diversas partes que los constituyen. Es decir, estudiamos los elementos estructurales de los seres vivos. Es decir, es como si al estudiar una ingeniería civil, por ejemplo, estudiáramos los cimientos, estudiáramos las bases, estudiáramos la estructura que conforma un edificio. También se le dice que es la constitución o disposición de un ser vivo o de alguna de sus partes. Por ejemplo, la anatomía del cerebro. También cuando nos referimos al cuerpo humano, su rostro y el resto de su anatomía eran vulgares. La anatomía de esa muchacha era muy llamativa. El análisis o examen minucioso de algo. Es decir, ya aquí nos vamos un poco más allá de los conceptos relacionados con el cuerpo humano. Por ejemplo, el ensayo constituía una anatomía política de la época. En biología, la disección o separación de las partes del cuerpo de un animal o de una planta, incluso porque existe la anatomía vegetal, existe la anatomía animal. Por eso, no solamente la anatomía sirve para el estudio de la medicina, como les dije, para el estudio de cualquier rama de la ciencia de la salud e incluso la botánica. Desusado, hay términos en desuso como sección o corte, el esqueleto, etc. ¿Sí? Estaba tan delimitado que se percibía su anatomía refiriéndose al esqueleto de un animal. Pero vámonos quizás a unos conceptos un poco más profundos, ya que la anatomía es una ciencia. Y las ciencias evidentemente nos sirven para el estudio. En este caso, el estudio de la estructura de los seres vivos. Fíjense que aquí estamos englobando todos los seres vivos, es decir, la forma, la topografía, la ubicación, la disposición y la relación entre sí de los órganos que componen a un ser vivo. Si bien la anatomía se basa ante todo en el examen descriptivo de los organismos vivos, la comprensión de esta arquitectura implica en la actualidad un maridaje, una relación directa con la función. De hecho, hay la tendencia moderna en algunas universidades, en algunas escuelas de medicina y de ciencia de la salud, no es estudiar la anatomía de forma independiente, sino de estudiar morfofunción, estudiar la relación de las estructuras con su funcionalidad.
Es por eso que puede confundirse en algunas ocasiones con la fisiología, en lo que denominamos anatomía funcional, y forman parte, la anatomía, de un grupo de ciencias ya básicas llamadas ciencias morfológicas. Las ciencias morfológicas son la anatomía, la biología del desarrollo o embriología, la histología, que es la anatomía microscópica, y la antropología. Ellas se complementan y completan sus áreas de conocimiento con una visión dinámica. Es decir, a pesar de que muchas veces nosotros cuando empezamos a estudiar, una de las cosas que nos dicen, no, la anatomía no cambia. En realidad hay que tener una visión dinámica y pragmática de la misma para poder entender que las ciencias que están relacionadas con la medicina siempre están evolucionando. Entonces la anatomía nos sirve para estudiar precisamente al cuerpo humano, entenderlo, detallar la estructura, y nosotros tenemos que estudiar la anatomía desde la parte más externa, la piel, los elementos constitutivos externos, como vemos en esa imagen, hasta los más internos, hasta penetrar en los huesos. La anatomía, o el término anatomía, ¿de dónde se deriva? Ya les comenté que se derivaba del latín antiguo y del griego, y quiere decir cortar, separar, seccionar. Por lo tanto, designa a la estructura de los organismos vivientes y como la rama de la biología que estudia dichas estructuras, basándose en la disección de las mismas. Entonces, la anatomía humana se convierte en una de las llamadas ciencias básicas, en uno de los pilares de la medicina. Ahora, siempre es bueno entender de dónde venimos. Siempre es bueno, para poder saber hacia dónde vamos, es importantísimo conocer de dónde han surgido los conceptos que manejamos actualmente, ya que nuestro camino actualmente es relativamente sencillo. Nos dedicamos a estudiar lo que otros tuvieron que crear. Entonces, la anatomía, al igual que las demás ramas de la medicina, están íntimamente asociadas con la medicina, partiendo desde los tiempos prehistóricos, en los cuales necesitaba el ser humano de las cavernas conocer quizás dónde podía asestar un mejor golpe a un animal que va a cazar. No es lo mismo que quizás lanzara una lanza, valga la redundancia, en los cuartos traseros, en las piernas, a que quizás fuera una lesión en el tórax, en el pecho, donde precisamente iban a producirse unas lesiones mortales y pudiese precisamente ser más efectiva la caza. Entonces, ya desde tiempos inmemoriales, el ser humano, ávido de conocimiento, necesitaba conocer las estructuras que comprendían a los organismos, a su propio cuerpo. Ya entrado un poco más allá en lo que conocemos historia propiamente dicha, en la edad de bronce, es importante recalcar precisamente que no fue en Occidente donde nació el estudio sistemático del cuerpo humano, sino más bien en Oriente, en la India, en Egipto. En Egipto es conocido por todos que se dedicaban a preparar los cadáveres, a preparar el paso hacia el más allá. Y para eso existían personas preparadas, por lo general sacerdotes, instruidos en el arte de preparar un cuerpo. Sabían que, por ejemplo, utilizando una herramienta metálica como un gancho,
podían destruir la lámina cribosa del etmoides en el techo de la cavidad nasal y por allí sacar el cerebro sin tener que agredir el cráneo, sin tener que destruir el cráneo. Asimismo, tenían un conocimiento básico sobre las distintas estructuras anatómicas, porque para poder preservar el cuerpo a lo largo del tiempo era necesario pasar por este proceso de embalsamamiento. Además, como les comenté, en la India se dieron también los primeros pasos en el estudio de la anatomía humana para poder tratar a las distintas enfermedades. Ya entrando en la Edad Antigua, sí empezamos a ver un avance del mundo occidental en dirección del conocimiento del cuerpo humano. Ya empezaban las disecciones de la Escuela de Alejandría, donde destacó Erasistrato, donde empezó a destacar o donde surgió una de las grandes eminencias de la historia de la medicina, Galeno. De hecho, a los médicos, incluso en la actualidad, se utiliza como sinónimo del médico, se le dice el galeno, por el fuerte influjo que tuvo la presencia de este médico durante más de 1000 años. Galeno demostró cómo diversos músculos son controlados por la médula espinal. Identificó ya en ese entonces 7 pares de nervios craneales. Demostró que es el cerebro el órgano encargado de controlar la voz, las funciones del riñón y de la vejiga, que por las arterias circula sangre y no aire, como se pensaba anteriormente. Sus maestros de la medicina griega antigua, como Erasistrato y Herófilo, decían que por las arterias circulaban sangre. De hecho, arteria significa tubo lleno de aire. ¿Por qué pensaban esto? Porque cuando se realizaban o cuando se lograba estudiar algún cuerpo, algún cadáver, eran las venas donde encontraban sangre, porque las venas manejan baja presión. En cambio, las arterias, al manejar altas presiones, se vaciaban de sangre, quedaban vacías. Entonces pensaban que lo que hacía era transportar el aire que respirábamos a las distintas partes del cuerpo. Fue Galeno quien demostró que esto no era así, demostrando diferencias estructurales entre venas y arterias. Describió las válvulas del corazón, describió diversas enfermedades infecciosas, etc. Sin embargo, los estudios que realizó Galeno fueron hechos en la mayoría en cadáveres de monos o de cerdo, que a pesar de que existe una anatomía comparada y existe similitudes, no son completamente iguales. La Edad Media fue para el mundo occidental un tiempo de oscurantismo, ya que empezó a predominar la religión sobre la ciencia. Los conocimientos anatómicos y médicos estaban basados en la aceptación de la anatomía galénica. Es por eso que durante cientos de años solo se hacía, sin contradecir de una forma dogmática, casi religiosa, lo que escribió en algún momento Galeno. Las escasas disecciones cadavéricas eran realizadas por un practicante y un mostrador, mientras se leía el clásico de Galeno sin ningún tipo de crítica. Sin embargo, en el Oriente, en el siglo XI después de Cristo, en la dinastía Song, existió un emperador que era juez, médico, verdugo, emperador, quien quiso conocer cómo funcionaba el cuerpo humano, cómo ese cuerpo humano era afectado por las distintas enfermedades, y ordenó la disección de varios cadáveres. ¿Pero a quién
convocó o a quienes convocaron para que realizaran las disecciones cadavéricas no fue a los grandes médicos de la corte, porque se trató de buscar a los que más tuvieran conocimientos de la anatomía. Los grandes médicos de la corte sin duda estaban allí, estaban aprendiendo, pero estaban como veedores, no estaban realizando las disecciones. Tampoco se llamó a los más famosos acupunturistas, sino que se convocó a los carniceros, a los mejores carniceros del reino, para que realizaran las disecciones, evidentemente supervisados por los médicos y por los sabios del reino, para poder entender qué es lo que había en el cuerpo humano. Al entrar en la Edad Moderna, en Occidente, volviendo a Occidente, se empieza a cuestionar la medicina galénica, debido a que se empezaron los grandes artistas, como por ejemplo Leonardo da Vinci, como por ejemplo Miguel Ángelo Buonarroti. Ellos, para tratar de hacer obras maestras que tuvieran el más perfecto detalle, saqueaban tumbas, o sea, buscaban cadáveres para estudiar la anatomía. Fueron los primeros grandes anatomistas, aparte que su destreza en el dibujo permitía obtener detalles en los bocetos que realizaban, que aún al tiempo de hoy es difícil igualarlos. Entonces empezaron a aparecer los llamados anatomistas prevesalianos, y empezaron a descubrir errores en la anatomía galénica. Aparece el nombre de Andrés Vesalio, considerado el padre de la anatomía moderna, quien utilizó el apoyo de grandes dibujantes para realizar el estudio anatómico más detallado que existió en ese entonces del cuerpo humano. Él plasmó las observaciones que tuvo en una obra llamada De Humani Corporis Fabrica, que marcó la anatomía en ese entonces hasta nuestros días. Este es el hombre de Vitruvio, es la imagen o una imagen del cuerpo humano realizada por Leonardo da Vinci, en la cual se veía la perfección del diseño anatómico que tenía y del grado de conocimiento que tenía Leonardo sobre el mismo. Empezaron a realizarse las autopsias en este entonces, y aquí nos centramos en este señor nuevamente, en André Vesalio y su obra. Estos son bocetos encontrados en la obra de Vesalio. Fíjense lo interesante de la anatomía, que en ese entonces, como les digo, era utilizado por los grandes dibujantes, por los grandes artistas, para hacer obras cada vez más perfectas, y que aún hoy en día es utilizado por los programadores, por los dibujantes de videojuegos. Y fíjense la similitud entre los dibujos que tenían en ese entonces los ayudantes de Vesalio, o de la obra de Humanis Corporis Fabrica, y los dibujos que existen que conforman los distintos juegos de video. Esta es la portada del gran libro de Vesalio. Fíjense y observen acá la ciudad donde está presentada esta obra, ¿sí? De eso ya hablaremos más adelante. Aquí tenemos: en 1555 surge De Humanis Corporis Fabrica. Esta obra tenía un extenso y detallado
se mostraba de forma extensa y detallada los distintos órganos del cuerpo humano con su respectiva explicación al lado. Fíjense cómo acá, por ejemplo, podemos ver el estómago con el aumento mayor y cómo está delicadamente mostrado los vasos sanguíneos que lo conforman. Cómo, fíjense, la exactitud, la precisión con la que está dibujado los vasos sanguíneos, la bifurcación de las arterias ilíacas y cómo se distribuye a lo largo del cuerpo. Más de los distintos bocetos que encontramos en esta magnífica obra. Y nuevamente, para quizás entrar un poco al futuro, a nuestros tiempos, cómo hay una gran precisión y cómo es necesaria la anatomía, no solo en la medicina, cómo la anatomía artística invade otras áreas de nuestra vida. Fíjense, obras de arte del Renacimiento, el detalle anatómico. Para esto se dedicaban ellos a estudiar. Fíjense cómo se marcan los músculos del tórax, los del brazo, el cabello, las distintas estructuras. Y para eso precisamente se realizaban disecciones de cadáveres y se veía cómo se formaban distintos músculos, sus inserciones. Esto parte de la perfección. Y evidentemente volviendo a algo que le agrada muchísimo a muchísima gente hoy en día, la perfección que hay hoy en día con los videojuegos. Esta es una imagen de un lado tenemos una obra de arte de la antigüedad y del otro tenemos una obra de arte moderna. Esto es del videojuego Mortal Kombat. Y fíjense todo el detalle que tiene que tener, este es del último, todo el detalle que tiene que tener para poder mostrar lo que nosotros y poder dar la precisión que nosotros tenemos hoy en día para decir, oye, qué grandioso es. Ahora, llegando a la edad contemporánea, la anatomía y la medicina viven un renacer o una explosión, ya que aparece una estructura, aparece un instrumento que es el microscopio, que abrió un nuevo mundo descriptivo, microscópico, que nos llevó a entender que no solamente lo que vemos conforma la estructura de nuestro cuerpo, sino que hay cosas que no vemos, hay elementos que son microscópicos que no podemos ver a simple vista y hace que la medicina pase de ser de estática, de la estática fábrica de Vesalio, a una anatomía dinámica, incorporando la función y la relación dentro de sus observaciones. Se produce un salto cuántico en la medicina. Y esto gracias a, y tengo que decirlo como patólogo, gracias a patólogos como Virchow, que entendieron y nos dieron la base de que la medicina iba más allá de lo que estaba observable a simple vista, de que habían elementos y aquí entramos en el concepto de la teoría celular, de que toda célula proviene de otra célula, omnicélula es célula, y que la célula no solamente es la portadora de la vida, sino que es la vida en sí misma. Pudiésemos pasar días hablando de los avances que ha habido en la anatomía, en la medicina, en la morfología, en la microscopía, en la anatomía microscópica y macroscópica a partir del siglo XX. E incluso en cada periodo, exceptuando ese tiempo de oscurantismo que tuvimos durante siglos, puede generar volúmenes y volúmenes y horas de charla. Sin embargo, quiero centrarme en la edad contemporánea en el concepto de la nómina anatómica, ya que todos estos órganos evidentemente fueron estudiados en París,
en Grecia, en Roma, en Italia, en Inglaterra, etcétera. Y en cada parte se recibían nombres distintos, dando entonces que a finales del siglo XIX existían alrededor de 50.000 nombres anatómicos para las 5.000 estructuras descritas, lo cual evidentemente propiciaba la confusión y el caos. Evidentemente, esto dificultaba el intercambio de trabajo entre los distintos científicos. Era necesario unificar los conceptos. Imagínense si hoy en día se nos hace complicado estudiar 5.000 nombres, 5.000 estructuras, estudiar 50.000 nombres para esas 5.000 estructuras. Gracias a estos avances, a que dijeron, oye, tenemos que unificar, tenemos que crear un solo criterio, nosotros tenemos que estudiar no solamente aproximadamente 5.000 nombres y no estudiar, por ejemplo, los distintos epónimos. Todavía quedan vestigios de esta circunstancia, porque, por ejemplo, decimos escápula o decimos omóplato, siendo evidentemente y preferiblemente usado por los científicos el término escápula. ¿Sí? Entonces se reunieron anatomistas de distintas partes del mundo para unificar criterios y hacer un idioma universal, ya que en el siglo XX, en el siglo XIX y XX, se empiezan a colocar también las bases del método científico. Y por lo tanto, no solo en la anatomía, no solo en la medicina, en todas las ramas del saber era necesario unificar criterios para poder hablar un mismo lenguaje, no tener una torre de Babel de términos anatómicos, sino manejar siempre el mismo idioma. Perdón. Entonces, en 1895 se realizó una reunión de anatomistas y se encomendó al doctor, al anatomista Guillermo His, la elaboración del código anatómico, una lista que constaba de aproximadamente 4.500 términos, denominado nómina anatómica de Basilea, recordemos Basilea de Humanis Corporis Fabrica, y fue redactada en latín. Luego en 1905 tuvo lugar en Génova, tuvo lugar un Congreso Mundial de Anatomía presidido por el Dr. Waldeyer, donde se propuso la creación de una comisión permanente encargada de estudiar todo lo relativo al léxico anatómico. Y así se fueron realizando reuniones periódicas, constantes. Este es Basilea, donde se realizó la primera nómina anatómica. Y luego, en 1935, en Jena, en Alemania, se hizo un Congreso Mundial Extraordinario. Se reunieron aproximadamente 300 anatomistas de todo el mundo y se introdujeron algunas modificaciones a la terminología existente. Por eso quizás cuando alguno de ustedes tome algún libro como el Testicle Target, van a ver PNA, eso quiere decir, o BNA nómina anatómica Basilea, INA nómina anatómica de Jena. PNA, aún no hemos llegado ahí, nómina anatómica de París. En esta nueva terminología, ¿cuáles fueron los avances que se lograron aquí? Se eliminaron los nombres propios y aunque se recomendaba, era utilizada en la mayor parte de las universidades, existían algunas que suponían su uso, como los de Francia, como en la Universidad de Francia. Entonces, empiezan a sentarse las bases para eliminar los epónimos, ya que evidentemente, y siempre se lo he dicho a mis alumnos, yo soy partidario de darle honor a quien honor merece, pero el abuso de los epónimos hacía más difícil el estudio de la anatomía. Este Jena, en la actualidad, evidentemente, una ciudad supermoderna, una ciudad científica, en donde muchos de nosotros quisiéramos poder ir y conocerla por lo menos en algún momento de nuestras vidas.
La romántica París, también tierra de libertades, tierra de cambios. En 1955 se lleva a cabo el sexto Congreso Mundial de Anatomía, en el cual se llegó a un acuerdo de adoptar una nomenclatura latina, es decir, utilizar latín, basada en la Basilea Nómina Anatómica, y se concluyó en la formación de una nomenclatura internacional, la Nómina Anatómica de París, que es la que más se parece a lo que manejamos en la actualidad. Se continuó trabajando en una terminología durante 30, 35 años y se realizaban revisiones sucesivas. El resultado final, que es lo más importante, es que se crearon, el Comité de Terminología Anatómica, y se concluye en 1998, ya no utilizamos, a pesar de que es la materia prima, es la base de la anatomía, la nómina anatómica, sino que ahora utilizamos desde 1998 una terminología anatómica nueva, actualizada, simplificada y uniforme, que es la llamada terminología anatómica. Perdón. La terminología anatómica es el cuerpo oficial que le da nombre a la anatomía humana y fue creado por este Comité Internacional Federativo de Terminología Anatómica y 56 asociaciones miembros de las distintas asociaciones internacionales de anatomistas, siendo la más importante de ellas la Federación Internacional de Asociaciones de Anatomistas. Y ahí decidieron reemplazar el estándar previo de nómina anatómica por el de terminología anatómica, que contiene los nombres para alrededor de las 7.500 estructuras anatómicas macroscópicas humanas. ¿En qué se basa o cuáles son las categorías de estructuras anatómicas actuales en la terminología anatómica? Se agrupa en distintas categorías, como por ejemplo el cuerpo humano en general, las distintas partes del cuerpo, cuáles son los planos, líneas y las regiones anatómicas, los huesos, el sistema esquelético, etc. Perdón. Ok, en este enlace vamos un momento. André, ¿se ve el enlace de terminología anatómica en la página web? No, Rox, se sigue viendo sus diapos. Ok, vamos un momentito que quiero que vean algunos enlaces que tenemos acá. Ok. ¿Se ve la página? Sí, Doc. Perfecto. Entonces, fíjense. Esto, la nomenclatura anatómica internacional de la cual estamos hablando, en esta página pueden revisarla y pueden entretenerse durante un buen rato. Se llama visionmedicavirtual.com, en la cual podemos ver cómo está agrupada esa terminología anatómica, cómo existen códigos. Por ejemplo, el primer código de todos es verticalis, se utiliza el nombre en latín, está clasificado un código, el nombre en latín, el nombre en español o en el idioma que se esté utilizando, italiano, francés, y el nombre en inglés, siendo evidentemente los nombres fundamentales el del latín, ya que es la base para el estudio de la anatomía, y el inglés, que es uno de los idiomas, digamos, más hablado a nivel mundial. Nosotros podemos buscar cualquier categoría, por ejemplo, nosotros buscamos anatomía sistémica, huesos.
escápula, por ejemplo. Vamos a ver si nos ayuda el internet. Ok, entonces fíjense, buscamos escápula, anatomía sistémica, huesos, cínculum, miembros superiores, cintura escapular y el nombre en inglés. Escápula, no aparece omóplato por ninguna parte, ¿ok? Fosa subescapular y los distintos elementos y su respectivo código. Ok. ¿Sí se ve nuevamente la presentación, André? Sí, Doc. Perfecto, gracias. Entonces, existen distintas asociaciones anatómicas, entre ellas la principal es la Federación Internacional de Asociaciones Anatomistas, que se dedican al estudio de la anatomía. La Federación Internacional es la más importante, es una organización científica internacional formada por asociaciones anatomistas de todo el mundo que se dedican al estudio de la anatomía humana y las ciencias biomorfológicas. Ahora, ¿cómo estudiamos nosotros la anatomía? Esto es uno de los temores que tenemos, cómo estudiar anatomía, cómo estudiar esta difícil materia, porque cuando empezamos a ver por primera vez y entonces nos vienen términos como esternocleidomastoideo, cintura escapular, sacrococcigio. Entonces, es necesario entender que existen diversos métodos en la actualidad para poder estudiarla. Evidentemente, lo principal es la disección anatómica, que cada vez ha caído más en desuso porque tenemos nuevas tecnologías que nos permiten estudiar de distintas formas a la misma. Pero la anatomía tiene también subdivisiones. La anatomía se divide en anatomía descriptiva, topográfica, quirúrgica, clínica, comparada, microscópica, macroscópica, anatomía del desarrollo, que es la misma embriología, funcional, de superficie, de mediciones, que esta de mediciones es usada en el reconocimiento del cuerpo por sus características y medidas, la anatomía radiológica, porque para nosotros poder entender los cambios que se producen en el cuerpo y que son evidenciados de forma en tomografías, en rayos X, en ecos, debemos conocer la anatomía radiológica. La anatomía patológica y la anatomía artística, que es fundamental, ya que también es necesario estudiar la anatomía como un arte, vegetal, animal, etc. Tiene a su vez, y vamos a entrar, no en todas, pero entender las principales, las que nos permiten a nosotros el estudio. Nosotros podemos estudiar la anatomía desde un punto de vista sistemático o descriptivo. Es la disciplina de la anatomía que estudia los elementos del cuerpo humano o animal, dividiéndolo en sistemas. Sistema vascular, sistema urinario, nefrourinario, sistema nervioso. Describe su situación, su forma, las relaciones entre los distintos órganos y su relación entre los distintos órganos que conforman un sistema o un aparato y los órganos que están que tienen relación con ellos. La estructura, la vascularización y la inervación. Estudia en primer término al esqueleto con sus músculos y ligamentos, los vasos sanguíneos, linfáticos, nerviosos, gastrointestinal, etc. Perdón. Entonces, la anatomía descriptiva estudia los sistemas y los aparatos, que son los que ya conocemos. Los libros que normalmente se utilizaban para el estudio de la anatomía sistemática y topográfica, que ya vamos a hablar de un poco de la anatomía topográfica, por supuesto, la anatomía de Gray's. Olvídense de Gray's Anatomy, de la serie, no. Aunque muchos dicen, yo quiero estudiar medicina por Gray's Anatomy, pero la anatomía Gray's que van a estudiar es en realidad. ¿Sí? Existe también la anatomía topográfica o quirúrgica, fundamental para todo aquel que desee ser cirujano. La disciplina de la anatomía que divide el cuerpo humano en zonas o regiones anatómicas, para facilitar su estudio, apreciando sobre todo las relaciones
topografías y contenido de cada una de ellas. Por ejemplo, el estudio de la región dorsal, de la región braquial, lumbar, etcétera. Dividimos, por ejemplo, también al abdomen, y eso ya este tipo de cosas de forma de estudio lo van a ver más adelante en otras conferencias, pero van a ver, por ejemplo, que el abdomen lo dividimos en zonas como hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio, y cada una de estas zonas contiene órganos que permiten precisamente realizar intervenciones quirúrgicas en el ser humano. En el cráneo, regiones parietal, occipital, frontal, y todas ellas tienen relaciones, e internamente vamos a encontrar nuevamente órganos. Por ejemplo, el cuello lo dividimos en triángulos, y esos triángulos contienen distintas estructuras, muchas de ellas vitales, otras no. Para el estudio de la anatomía topográfica existían libros como el Testic Jacob, otros un poco más modernos como este de López Muñiz. Anatomía comparada. Así como existe el estudio de la anatomía descriptiva topográfica, hay científicos que se dedican al estudio de la anatomía comparada, que no es más que el estudio de la anatomía de los distintos seres vivos y la comparación que hay entre ellos, bien sea entre las distintas especies animales, mamíferos, reptiles, anfibios, entre sí o con el ser humano. Y por supuesto, la anatomía del desarrollo es una rama prácticamente independiente de la anatomía, que es la que nos permite el estudio de cómo evoluciona el organismo desde una célula o desde un par de células hasta un organismo vivo. Hay ciencias auxiliares de la anatomía, como la osteología, que estudia los huesos, artrología, las articulaciones, miología, neumología, cardiología, etcétera. Distintas ramas o distintas disciplinas que nos van a permitir, por ejemplo, la osteología, estudiar huesos, la miología músculo, la endocrinología, los órganos endocrinos, la angiología, los vasos sanguíneos. Ahora, tradicionalmente les he mencionado que la anatomía se ha estudiado basándose en disecciones. Esas disecciones nos han llevado a la forma como podemos estudiar la anatomía en la actualidad. Sin duda, nada va a sustituir la lectura, el estudio en libros de textos, el estudio directo que metemos en nuestro cerebro. Pero nosotros hoy en día contamos con herramientas maravillosas que no contábamos en la antigüedad. Por ejemplo, fíjense acá, visionmedicavirtual.com, aquí podemos ver un estudio de distintas zonas anatómicas y podemos visualizar esas zonas anatómicas. Podemos incluso manipular las imágenes y cambiarlas de posición y verlas desde distinto ángulo. Tenemos el acceso al Internet y el acceso a distintos elementos, como por ejemplo, aquí vemos esta revista Anatomía Digital, que nos demuestra que precisamente la anatomía no es una ciencia estática, sino que existe incluso revistas donde nos muestran constantemente cómo se utiliza la anatomía en las distintas disciplinas de la medicina. Por ejemplo, fíjense, la estomatología actual siguiendo la ruta de la COVID-19. Es decir, la anatomía involucrada directamente con el mal que nos está quejando en el siglo XXI. Okay. Aquí, por ejemplo, del estudio actual de la anatomía, en el cual André, se ve la imagen, la página, ¿verdad? Sí, me doc. Ok, gracias. Sí. Entonces, fíjense, por ejemplo, nosotros tenemos la facilidad de que buscamos, y hay cientos de páginas que nos permiten, por ejemplo, seleccionar una zona. Veamos, por ejemplo, acá cerebro. Y podemos ver aquí
Claro, evidentemente hay algunas que tienen un costo, otras son gratuitas, pero si hacemos una búsqueda detallada y una búsqueda con paciencia, podemos encontrar distintos elementos de distintas páginas que no tienen ningún costo. Pero fíjense, por ejemplo, esta página nos permite a nosotros visualizar el cerebro, cortes distintos del cerebro, ver las distintas estructuras que lo conforman a distintos niveles. Esto con anterioridad, antes de la llegada del Internet a nuestras vidas, había que tomar atlas en los cuales no íbamos a encontrarlo completo todo y ver fotos y fotos, imágenes, y muchas veces eran sumamente costosos. Contamos también, gracias a científicos que se dedicaron a crear algo llamado un proyecto humano visible, que está, esto es de una biblioteca de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, que nos permite precisamente, fíjense, todo estas distintas enlaces que permiten visualizar de distintas maneras al cuerpo humano desde el punto de vista anatómico. Tenemos herramientas como YouTube, que no solamente nos sirve para ver videos absurdos, para reírnos un rato, sino que nos sirve también para estudiar, para investigar. Fíjense que si nosotros buscamos anatomía en YouTube, vamos a encontrar una serie de elementos, una serie de videos que nos van a mostrar, por ejemplo, anatomía general, principios básicos, generalidades de la anatomía normal, introducción a la anatomía y fisiología humana. De hecho, para yo preparar esta conferencia, me vi más de alguno de estos videos y me sirvieron de base para decirles lo que les iba a decir a ustedes. Fíjense que, por ejemplo, también en la búsqueda de YouTube encontramos maravillas como esta. Disección de cuello. Y así como de esta disección de cuello, disección de distintos órganos. Fíjense cómo acá en un cadáver están realizando el estudio del cuello. Y tenemos que el cuello, esto entonces, a veces, y hoy en día, imagínense, especialmente que estamos en este tiempo del estudio de medicina online, decimos, oye, no puedo estudiar el cadáver. Y una de las preguntas clásicas cuando comenzamos a estudiar medicina que ¿ya has visto muerto? Bueno, quizás no lo puedan ver en vivo y directo, pero pueden verlo por medio de la tecnología que nos proporciona el streaming, el YouTube, etc. Ahora, hemos visto de dónde venimos en la medicina, cómo comenzó el estudio de la anatomía, cómo es en la actualidad, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde se dirige el estudio de la anatomía? Si hoy nos parece maravilloso lo que tenemos, imagínense la capacidad que existe para el futuro, la realidad virtual al servicio de la anatomía. El sistema 3D Organon permite estudiar más de 4.000 estructuras anatómicas plenamente realistas y con la ventaja que supone disponer de una presentación estereoscópica tridimensional. En estos momentos ya cada vez es más frecuente el uso de gafas estereoscópicas que nos permite entrar en lo que conocemos como la realidad virtual. El estudio de la anatomía va hacia la realidad virtual. Fíjense, este sistema 3D Organon Barrier Anatomy permite actualmente el estudio de la anatomía, pero vamos avanzando, vamos más allá, fíjense, a hologramas 3D de la anatomía humana como herramienta de aprendizaje para alumnos de medicina. Observen cómo podemos ya en estos momentos, y esto va a ir creciendo, esto va a llegar al momento en que quizás ustedes estén en sus casas y simplemente utilizando
quizás hasta de herramientas similares a lo que tenemos actualmente como herramientas similares a nuestro teléfono actual. Nosotros quizás le demos a un clic y nos salga un holograma que podemos mover, que pudiésemos de alguna forma sentir, porque la realidad virtual nos va a permitir sentir y entender mejor la anatomía. Observen el proyecto SPER. Esto es parte de esa maravilla de la que les estoy hablando. Que ustedes con un clic tengan un cuerpo humano a su disposición para estudiarlo. Fíjense que el que está demostrando pulsó primeramente un organismo masculino, pudo haber sido femenino. Fíjense cómo él va extrayendo los órganos del aparato respiratorio, viendo cómo funcionan el texto, el esqueleto, etcétera, etcétera. Fíjense cómo puedes seccionar los distintos huesos del cráneo, voltearlos a tu gusto para poder entender su morfología, cómo se articulan unos con otros. Esto es parte de la maravilla de lo que viene. Esto es parte de lo que se ha logrado con el estudio durante años, siglos, milenios incluso, de la anatomía del cuerpo humano. Por último, tengo que, y es necesario para mí finalizar con la frase, con un texto de un patólogo, evidentemente al yo ser patólogo, del señor Karl Rokitansky, quien realizó más de 20.000 autopsias en su vida. Él nos dice que mientras te agachas con la hoja rígida de tu bisturí sobre el cadáver desconocido, recuerda que este cuerpo nació del amor de dos almas, creció acunado por la fe y la esperanza de quien lo envolvió. Él sonrió y soñó los mismos sueños de niños y jóvenes. Ciertamente amaba y era amado. Esperó y acarició una feliz mañana y extrañó a los demás que se fueron. Ahora yace en la pizarra fría, sin que se derrame una lágrima, sin una sola oración. Tu nombre, solo Dios lo sabe, pero el destino inexorable le ha dado el poder y la grandeza para servir a la humanidad que lo atravesó indiferentemente. Miles de cadáveres han pasado por las manos, por las mesas de los distintos investigadores para poder darnos lo que hoy en día tenemos, para poder darnos lo que conocemos como la anatomía humana, que es la base del estudio, o una de las bases, uno de los pilares del estudio de las distintas disciplinas médicas. Y emulando a Sirati, yo les pido gracias totales. Doc, muchas gracias por su participación. A todas las personas que están aquí presentes, muchas gracias. Vamos a dejar un ratito para que comiencen a poner sus preguntas. Desde este momento vamos a tomar en cuenta las preguntas que comiencen a pasar en el chat de YouTube. No sé si es que tengan alguna pregunta. Les recordamos que para que nos ayuden también tomando una fotito y la puedan compartir en sus páginas de Instagram, etiquetando por lo menos a 3 cuentas. Recuerden que al final de esto vamos a pasar el link para la inscripción. Doc, Dime. no sé si puede leer la pregunta.
¿Cuál fue mi inspiración para ser médico? Fíjense, yo creo que eso fue desde pequeño. Bueno, una de las cuestiones que yo quería desde pequeño era ser científico. Yo quería estar detrás del microscopio y bueno, realmente mi papá, una de las cosas que siempre me decía era, viendo mi inclinación, que me gustaba la biología, las ciencias naturales, él siempre me decía que estudiara medicina. Y al final terminé estudiando medicina. Cuando uno estudia medicina, uno siempre va pasando por las distintas cátedras y uno quiere ser cirujano y en otro momento quiere ser traumatólogo y pasa por obstetricia y quiere ser ginecólogo. Pero como siempre estaba digamos, esa chispa allí de estar detrás del microscopio, terminé realmente estando detrás del microscopio. No como yo pensaba en algún momento desde mi niñez ser un científico como los que veía quizás en algunas caricaturas, siendo un científico de la medicina, que es lo que hacemos los patólogos. Gracias, Doc. Vamos a ver si es que tenemos más preguntas. ¿Qué metodología se puede utilizar para estudiar cabeza y cuello? Bueno, creo que hay unas conferencias relacionadas con eso, ¿no, Andrés? Más adelante. Sí, al final hay una conferencia. Sí, van a darles unas conferencias. Sin embargo, yo pienso que lo elemental para poder estudiar, como les dije en la conferencia, hoy en día tenemos múltiples herramientas para el estudio de la anatomía y ir acudiendo a ellas. Creo que dibujar, hacer esquemas, hacer mapas conceptuales es parte de lo que nos va a ayudar a poder entender mejor las cosas. Ahora, Laura, de todas formas, como les dije, tiene una conferencia que va a hablarles sobre eso. Sí. Ahora, no quiero meterme más allá de lo que me corresponde. Ahora, doctor Laura Sofía nos pregunta cómo debe estudiarse la histología. Fíjense que pueden hacer como hacía yo. Yo cuando estudiaba histología se me hacía difícil y me busqué una novia que hacía los dibujos y me estudiaba los dibujos que ella hacía. Qué pecado, Doc, ¿no? Pero no, dibujar es importante. La histología a veces es un poco, bueno, es abstracta realmente cuando estamos entrando por primera vez en ella. Entonces es necesario realmente desmenuzar las cosas y nuevamente el acudir a mapas mentales, el entender. Yo le digo a mis alumnos siempre que es necesario entender, porque si nos ponemos a memorizar las cosas, se nos va a hacer muy más complicado. Lo que tenemos que precisamente entender que, por ejemplo, si nosotros sabemos que hay unos epitelios que nos sirven para proteger y esos epitelios tienen que tener varias capas, y decimos, oye, ¿dónde puede haber ese epitelio? Ese epitelio tiene que estar en las zonas que necesitamos protección. Por ejemplo, en la piel, epitelio plano estratificado. En el esófago, por allí van a pasar los alimentos. Necesitamos protección, epitelio plano estratificado. En la vía respiratoria, tenemos un epitelio que es el que nos encanta siempre decir cuando estudiamos medicina, que es el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes, y ese epitelio tiene una razón de ser y se llama epitelio respiratorio, porque está en las vías respiratorias, tiene una razón de ser, de secretar sustancias, de secretar muco, de tener cilios que van a desplazar las partículas extrañas hacia afuera, alejarlo de la vía respiratoria. Pero, por ejemplo, yo les pregunto, sabiendo que que existe este epitelio respiratorio, ¿en los pulmones ahora, en los alvéolos ahora hay epitelio respiratorio? No, porque en los alvéolos se necesita es una capa delgadita de tejido para permitir la difusión de sustancia. Entonces, cuando necesitamos difusión, necesitamos un epitelio delgado como el epitelio plano simple. Entonces, es importante entender cómo funcionan las cosas para poder comprenderlas. Hay por ahí una pregunta, decía que es recomendación para los estudiantes que están comenzando con la anatomía. Básicamente lo mismo, el dibujar,
uno es malo, por ejemplo, yo soy malísimo dibujando, por eso me busqué la novia que les dije en histología, que sí sabía dibujar. Pero yo me ponía a hacer mis dibujos, como me salieran. Dibujen, dibujen. Por ahí decían que está muy relacionado con el arte. Sí, la medicina está relacionada con el arte, evidentemente. Frank Netter, y aquí me preguntan qué libros recomiendan para los que recién vamos a empezar a estudiar anatomía. Un atlas. Frank Netter es médico, pero Frank Netter es artista. Y Frank Netter conjugó el arte con la medicina. Y se hizo millonario dibujando realmente, pero dibujando lo que le gustaba. Él se graduó de médico, pero se dedicó a mostrar, a plasmar con su arte lo que sabía de la medicina y la anatomía. Entonces, fundamental, un atlas de anatomía. Bien sea el Netter, bien sea el Sobota. El Netter es bien sencillo, es bien práctico, ¿sí? Y por supuesto, la anatomía de Grace. Bueno, Doc, creo que esas son las preguntas más relevantes que estoy viendo. De ahí nos dicen que si es que fue duro estudiar, alguna ficción por la medicina, ¿Cómo? algún atlas. Sí, bueno, el atlas, a mí me gusta el atlas de Netter realmente, es bien didáctico. Yo usaba el Sobota, pero el Netter es bien didáctico, ¿no? Tenía un amigo. La otra cosa también, ya les hablamos de eso en la autopsia. La otra cosa, el estudio grupal a veces es bueno. Claro, a veces uno necesita estudiar solo, a veces uno necesita reforzar los conocimientos que ha adquirido, pero el estudio grupal es bueno porque nos permite el intercambio de ideas, nos permite el intercambio de libros también. Por ejemplo, a lo mejor uno tiene, como te digo, yo tenía un amigo que él tenía el Netter, yo tenía el Sobota y nosotros estudiábamos con los dos libros. Y entonces uno se pregunta, se hace pregunta, empieza, y ahí donde empieza, me duele el esternocleidomastoideo. Entonces, ajá, ¿dónde se inserta el esternocleidomastoideo? Y así va, ¿sí? Al hacer una autopsia por primera vez, a ver, depende. Como estudiante de pregrado participamos en algunas autopsias y era una experiencia única por tratarse de algo que nunca habíamos visto, pero habían unos cadáveres que estaban en descomposición porque eran muertes médico-legales, entonces uno tenía cierto resquemor. Ahora, como médico ya y como patólogo, es una experiencia fascinante en el sentido que te permite entender por qué murió una persona. Claro, está en cierta forma el temor porque uno, como reciente posgrado, tiene que preparar las cosas y van a interrogarlo sobre ello. Pero, de verdad, recientemente hace poco hice una autopsia, tenía tiempo que no hacía una autopsia porque donde trabajos no se hacen con frecuencia. Y uno empieza como a recordar esa primera vez y entender por qué muere una persona. Y eso es parte. La autopsia es ver hacia adentro, hacia uno mismo, pero no, evidentemente no ver hacia uno mismo como que yo me voy a hacer la autopsia, sino ver hacia uno mismo como especie. Y entonces es fundamental el poder realizar las autopsias para poder comprender en qué nos equivocamos, en qué podemos mejorar. La Target Moore, yo usé la Target Ruiz. A mí me gustaba la Target Ruiz, que era más pequeño que el Testic la Target. Sin embargo, me gustaba también un libro pequeño, un libro corto de anatomía que era el Gardner Gray O'Reilly, que es bien didáctico, pero es como para introducirse. En anatomía hay que muchas veces meterse en profundidad. Yo prefiero la Target Ruiz. ¿Qué tips les daría a las personas que tienen dificultades para recordar términos médicos? A ver, por ejemplo, les cuento experiencia personal.
Cuando, esto va más allá de la anatomía, esto va a estudiar medicina. Cuando yo estaba en el semestre 7 8 creo, que veíamos psiquiatría, o el 9 no recuerdo con exactitud. Psiquiatría fue para mí una materia complicada porque los médicos que me la daban no preguntaban las cosas eh, de una forma, por ejemplo, si yo entendía algo y se los explicaba, a ellos no les gustaba. Tenía que ser todo tal cual, con las mismas palabras y señales que había en el texto. Entonces yo forré mi cuarto, en ese caso yo tenía la oportunidad de vivir solo y forré parte de la sala también con los distintos términos, hojas de papel bond grandes, y entonces escribía los términos y pasaba por el frente de ellos y me los memorizaba. Y así iba memorizándome las cosas. Entonces quizás uno debe buscar las herramientas que le sean más prácticas a uno mismo, pero es necesario ir probando, para poder llegar a ella. A los que empezaremos a estudiar medicina, esto es hacerlo con amor. Todo lo que hagan, hacerlo con amor. Hacerlo con cariño y hacerlo porque lo quieran hacer. Porque le van a poner el corazón. A todo lo que hagan, no solamente la medicina, a todo lo que hagan, pueden hacerlo con corazón. ¿Alguna recomendación a los que vamos a ingresar a la morgue? ¿Ingresar de qué forma? Si van a ingresar a ver una autopsia, miren, cuando la primera vez que entré a una autopsia utilizábamos Vivaporub y nos colocábamos acá en las fosas nasales un poquito para que el olor no fuera tan fuerte. Desayunar previamente, pero algo ligero, no algo muy pesado. ¿Cuál ha sido su peor experiencia a lo largo de su trayectoria médica? Bueno, yo creo que para todo médico la peor experiencia es cuando se muere algún paciente. Cuando se muere algún paciente delante de ti es lo peor, realmente. No es lo mismo como patólogo tratar con el cadáver y evaluarlo a que lo tengas allí y el paciente muera. Bueno, voy a creo que esas son las preguntas como que más importantes. Les dejo otra vez la palabra clave. No es necesario que lo escriban en el chat, chicos, por favor. Ya. Y bueno, creo que con eso terminamos. Muchas gracias, doctor, por su asistencia. Muchas gracias a todos por haber participado. Recuerden que les vamos a mandar el link de la asistencia. Tomen una fotito, súbanla en el Instagram, comenten 3 de las cuentas. Aquí les dejo alguna de las cuentas de las cuales que organizaron todo esto, de las cuales estamos muy agradecidas. Y bueno, esperemos que mañana también se puedan unir. Yo creo que con eso terminamos. Bueno, yo para finalizar quiero darles las gracias al equipo organizador por invitarme. Es una experiencia que siempre es agradable poder dar un poquito de lo poquito que uno sabe para compartirlo con todos. Lamentablemente no les puedo ver las caras, pero a veces en las clases virtuales también la mayoría de los estudiantes tienen la cámara apagada y no les veo las caras, Sí. Pero bueno, ya llegará el momento en el que quizás nos conozcamos algunos. Sí, Éxitos y póngale corazón, realmente. Muchas gracias, Doc, por todo. Igual que en los comentarios de ahí usted está viendo que le agradecen, que muy buena la ponencia. Y bueno, el link de la asistencia se les va a pasar por los chats de WhatsApp o de Telegram. No se preocupen, ahí van a poder escribir la palabra clave y ahí van a quedar la asistencia, chicos. Les esperamos el día de mañana. No se olviden de comentar 3 cuentas.